Buenas noches. Con el Top 5 de Francesca Falconi iniciaremos sin su permiso este viernes. Posteriormente seguiremos hablando de transparencia y acceso a la información, esta vez con Herminia Funes, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Queremos saber finalmente por qué renunció y qué opina sobre la reciente orden que el instituto le dio a la presidencia de Salvador Sánchez Serén, que levante la reserva de los gastos reservados diarios de Casa Presidencial. Muy buenas noches y bienvenidos. Muy bien, amigos y amigas televidentes, y debido a los recientes acontecimientos de temblores, terremotos que han sacudido nuestro país, en los últimos días hemos decidido hacer este top 5 acerca de la vulnerabilidad de El Salvador. En el número 5, ¿sabía usted que El Salvador se ha encontrado en los primeros lugares en los últimos 10 años dentro del índice de riesgo de cambio climático que se mide entre 177 países? ¿Y cómo se mide este índice? Pues este índice calcula las pérdidas humanas por cada 100,000 habitantes y las pérdidas por afectaciones en la producción. En el 2011 incluso el país llegó a ocupar el 4º lugar en este índice de riesgo por cambio climático. En el número 4, ¿sabía usted que un 45% de las emisiones de gases de efectos invernadero se relacionan con cambios en el uso de la tierra, sobre todo por la deforestación? Yo hablaba de la deforestación en 2 top 5 anteriores y creo que se pierden alrededor de 16.9 millones de hectáreas de tierra cultivable al año. En el número 3, el 88.7% del territorio nacional se considera como una zona de riesgo, de acuerdo a un estudio que hizo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Y sabe usted que seguramente está parado sobre ese territorio porque esa superficie asienta a casi 6 millones de salvadoreños? En el número 2, anualmente El Salvador registra pérdidas por desastres naturales de hasta un 60% del valor de la inversión pública, esto cuantificado después de que se dieran los terremotos del 2001. Y en el número 1, un dato que me parece sumamente interesante y que nos hace pues tomar conciencia al respecto, que entre 1990 y el 2014, el 86% de las pérdidas económicas y el 40% de las muertes de El Salvador han sido por terremotos. Así que vea usted, no solo nos castiga el flagelo de la delincuencia, sino que también la naturaleza. Con estas cifras yo me imagino que los nuevos funcionarios que ya están a escasas horas de tomar sus cargos en los ministerios correspondientes y en Protección Civil van a tomar en cuenta y van a hacer algo. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con la entrevista. Muy bien, continuamos ahora con esta parte con la entrevista. Como decía Ana en el inicio, nos acompaña Herminia Funes, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Herminia, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por este espacio, es un gusto. Herminia, levantar la reserva de los gastos reservados diarios de CAPRES le ordenó el instituto a la presidencia. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que ciertamente el país, desde que se aprueba la ley, genera muchas expectativas a nivel de país y esto es solo una parte, ¿verdad? Pudiéramos decir, de todo lo que se ha hecho respecto a la temática de transparencia y de acceso a la información pública. Muchas veces nosotros podemos ver los casos de manera aislada, pero la suma, ¿verdad?, de muchos otros. Por ejemplo, ahora mismo se está conociendo un caso de una madre que pedía el medicamento que se le puso a su hijo y estamos viendo cómo este caso ha sentado precedentes. Entonces, la suma de muchos casos como este le pueden decir a uno
el avance que ciertamente se está teniendo en el país respecto a esta temática, que cuando empieza a discutirse no habían expertos en el tema y todavía estamos, creo yo, dando pasos, ¿verdad? Pero creo que es importante y cada vez más la ciudadanía debería hacer uso de esta normativa. Herminia, retomando lo que le preguntaba a Francesca al principio, este programa se está grabando jueves. Se transmite viernes. Este viernes era el último día que tenía el gobierno del presidente Sánchez Serén, que a partir de mañana ya no es presidente, de dar esa información que le estaba pidiendo el instituto. Por su experiencia dentro del instituto, ¿esa información se va a dar o no se va a dar? ¿O se va a extraviar? Bueno, habría que ver. No hay una cultura archivística en el país y creo que se ¿Qué dijo significa cultura archivística? Que el funcionario público no estaba acostumbrado a llevar, facturas. a llevar un registro de todos los movimientos que se hacen al interior de las diferentes instituciones públicas. Cuando llegamos al instituto en el 2013, ese es uno de los primeros temas que se dice, que se da a conocer, porque ciertamente se puede estar pidiendo mucha información a las instituciones, pero ¿qué pasa cuando no se tiene esa cultura de guardar? Pero ¿no sería algo extraño e irónico y hasta ilógico que después del caso Saca, este gobierno no tenga archivado todos sus gastos? Se entendería que más guardados que nunca deberían estar para evitar posibles problemas, ¿o no? Justamente se decía que este gobierno era uno de los que más información iba a entregar en su gestión porque, según las autoridades de Casa Presidencial, no tenían ningún tipo de información que ocultar. Entonces, sabemos. Habría Sí, que es el ver, que menos. ¿verdad? Habría que ver qué información es la que se va a entregar, el contenido de esta, ¿verdad? Porque muchas veces se puede entregar volumen, pero al final, ¿cuál es el contenido? Que la gente, el valor de esta información. Entonces, en este caso habría que esperar a ver qué es lo que se entrega. Y yo creo que es muy atinado hablar de este tema ahora que se está saliendo de un gobierno y que se empezará con otro, porque yo creo que no se vale, ¿verdad?, que en el país se siga discutiendo sobre temáticas sin bases y sin conocimientos. Porque aquí apenas, y se ha empezado con este tema de la transparencia del acceso a la información, y es difícil cuando en las instituciones, en las diferentes instituciones del Estado, los titulares se niegan a dar información. Los oficiales de información son los más interesados en entregar la documentación que tienen, no así los titulares. Aquí en el canal nos visitó en el programa República Marco Rodríguez. Y él decía que este gobierno había entregado más de 200,000 requerimientos de información. Pero recuerdo muy bien que, no sé si era Carlos, el entrevistador, o un televidente que escribía y le decía que la calidad de la información no era buena. No es cantidad, es calidad. Correcto. Entonces, exactamente. ¿Cómo se hace para medir en términos de transparencia? No se va a aventar una cifra de esta manera para decir, ya cumplí. Y como decía usted, puede ser que el responsable de entregar la información sí quiera, pero el ministro no. Exacto, pero sabe que aquí la ciudadanía juega un papel importante. En el instituto, durante mi permanencia en esta institución 6 años, había muchos ciudadanos que pedían información y eran sumamente detallistas en lo que estaban solicitando. Y estamos hablando no de periodistas, no de abogados, no de investigadores, sino que personas de ciudadanos comunes. De ciudadanos comunes que sabían qué era lo que querían y le podían entregar 2 cajas completas de información, pero la persona revisaba y decía, no es esto lo que estoy pidiendo. Apelaba ante el instituto y muchas veces se sentaba junto con el representante de la institución a efecto de decirle de manera detallada qué era lo que estaba solicitando. ¿Son vinculantes las decisiones del instituto? Ajá. Sí, deben cumplirse. Entonces, entenderíamos que a esta hora, 9 de la noche, que se está transmitiendo el programa, la presidencia ya saliente entregó esa información de los gastos reservados, de las erogaciones. ¿Cómo es la cosa? Es que es los gastos reservados diarios, perdón. Sí. Ya la tendría que haber entregado. Habría que ver, primero conocer
¿qué ordena la resolución del instituto? ¿Verdad? Uno, ¿qué es lo que estaban pidiendo? Y dos, ¿qué ordena el instituto que se entregue? Porque puede haber 5 o 10 ítems de información y habría que ver si desde el instituto se está diciendo entréguese los 10 ítems de información o qué es lo que se le dijo a la presidencia que debía entregar. 6 años en el instituto, ya vamos a hablar de por qué los paró tan de repente, pero en estos 6 años, ¿usted me puede decir que si al final gastos reservados es una estrategia bien transparente para ocultar información realmente clave? Fíjese que pudiera decirse que sí, pero al mismo tiempo los gastos reservados o partida secreta, como se le llamaba antes, existe en todos los países. En este caso, manejó esto de los gastos reservados, se decía desde el Ejecutivo, el área del organismo de inteligencia del Estado. Entonces, este organismo tiene una normativa y funcionan sobre la base de cierta protección a la información. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener en el país? Funcionando las instituciones como la Corte de Cuentas de la República. Por ejemplo, si hay gastos reservados que deben mantenerse bajo esa categoría de reserva, sí debe haber un ente que realice esa fiscalización de manera correcta. Pero aquí viene la otra pregunta. ¿Han funcionado las instituciones que deberían ejercer esta Contraloría? No. Entonces, porque si hay... pero ustedes como instituto ejercen una cierta Contraloría. Claro, no. Pero digamos no pudiéramos llegar y jugar ese rol que sí tienen otras instituciones. Como la Corte de Cuentas. Como la Corte, por ejemplo. Porque si, se alega de que existe una ley, la del Organismo de Inteligencia del Estado, por ejemplo, y se cita que bajo esa normativa no se puede conocer públicamente toda la información, entonces, pero sí debería haber otras instancias para efectos de lo que usted planteaba, de no prestarse estos gastos a corrupción. Entonces yo creo, si en todos los países existe, ¿cómo lo manejan en esos otros países y cómo hacemos de que en El Salvador se transparente? El instituto proponía, cuando dio esta resolución sobre los gastos reservados diarios, crear una ley que regule montos, destinos y establezca modos de control sobre esos gastos reservados. Claro. Eso sería tal vez la solución a esa discreción que existe en este tema. Exacto, porque usted puede dar a conocer cuántos millones maneja el organismo de inteligencia del Estado. Y entonces usted al final, o el Ejecutivo, si es esa la entidad que debe tener otra partida de gasto bajo reserva. Entonces usted debe conocer la cantidad que está manejando y al final, no sé si la ley lo permite, no la de acceso, sino la ley bajo las cuales debe existir algún nivel de protección a la información, pero por lo menos conocer los manejos que hayan sido de forma transparente. Pero no va a tener usted $1 millón y al final no sabe dar cuenta de qué se hizo con ese $1 millón, ¿verdad? Y aquí es importante decirlo, porque no solo una institución puede estar tentada a no transparentar los fondos que se le dan en custodia. Hay muchas otras instituciones que hasta los gastos que se tienen con la caja chica son transparentes en todas las instituciones. Entonces ahí, sumando todo lo que puede tener las diferentes instituciones, es donde al final uno puede decir las pérdidas que se dan en el país pueden estar en muchos lados. Y al final, ¿usted cree que como decía el analista Mauricio Chusí el jueves pasado, que el 1 de junio se vaya a destapar una caja de Pandora en el gobierno y nos demos cuenta de más cosas oscuras? De acuerdo a cómo pudo medir todo este tiempo usted que estuvo en el instituto, ¿no? Fíjese que es triste decirlo, pero muchas veces cuando nosotros ponemos la vista en determinadas coyunturas, en determinados políticos o en determinadas instituciones, perdemos el resto de situaciones que se pueden estar dando y que al mismo tiempo pueden representar situaciones de corrupción que nos dejan muy mal parados como país. En el instituto nosotros tuvimos la posibilidad de conocer cómo se manejaba a nivel de información las diferentes instituciones del Estado. Y entonces usted dice, no querer dar, por ejemplo, a conocer cómo se hace un proceso de contratación. Eso también es corrupción. Eso también implica
pérdida de dinero si yo tengo contratadas personas desde no idóneas, parientes, etcétera. Entonces, al final, ¿cómo nosotros medimos la corrupción en el país y todas estas situaciones que se dan y que muchas veces, por ejemplo, a partir del 1 se van a conocer? Es que en el país, yo creo que aparte de los terremotos, hay muchas cosas que ya no nos asustan, porque estamos tan acostumbrados a pensar que es normal la discreción. Eso es bien por triste. Supuesto, Vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Vamos a nuestra pausa comercial, ya volvemos. Ana, tú tenías... Sí, retomando lo que decía en el bloque anterior, que con excepción de los temblores, que Dios permita no siga temblando, que nada nos asusta, es bien triste, porque entonces quiere decir que nosotros estamos como ciudadanos... Esperando lo peor. No solo esperando lo peor, es que ya te conformaste para lo peor. Te conformaste con aquello de que, sí, todos los funcionarios roban, sí, que eso no tiene que ser así. Exactamente. Si este país es bien pobre como para permitir que sigan lavándose las arcas del Estado. Yo creo que el país es rico, tiene mucho dinero. El tema es que no sabemos cómo se manejan. ¿Dónde está el dinero? Todos esos fondos que se tiene como país. Ahora, ¿qué ha significado esta ley? Mucha esperanza o luz, como se decía al principio, ¿verdad? Para muchas personas. Ahora, el funcionario que quiera hacer su trabajo no transparente se la va a tener que pensar 2 veces, porque la ciudadanía conoce que tiene este instrumento y están haciendo uso de él. Este gobierno que ya mañana se va, o hoy a las 12:30, a la medianoche de hoy, se va, es un gobierno antitransparencia. Fíjese que ¿cómo respondemos esa pregunta si, digamos, se aprueba esta normativa durante el gobierno de izquierda, ¿verdad? Pero porque tenía que aprobarla, no por voluntad propia, sino porque entiendo que había que hacerlo. Exacto. Entonces, ahí, conociendo por qué se da, nosotros desde la Asociación de Periodistas veníamos pujando desde hacía muchísimos años atrás por tener una ley de transparencia y de acceso a la información. Se hacían N campañas sobre el tema y nunca se tuvo eco. Entonces ahora este gobierno, ¿verdad? Al final es durante este gobierno que se aprueba la ley. Se tiene que crear un órgano garante, ¿verdad? Que sea el que le dé cumplimiento. El Salvador se convierte en referente a nivel incluso de América Latina. Teníamos países como Argentina que no tenían una ley, que la crean, pero al final no crean un órgano garante. Entonces el país, como que tenemos una muy buena ley, se crea la institucionalidad, pero ¿ha funcionado o no ha funcionado? Yo me atrevería a decir que sí hemos tenido avances importantes, porque de no conocer nada a tener ahora esta normativa, ¿qué hay que hacer ahora o qué es lo que continúa? No bajar la guardia. Es decir, las personas, la ciudadanía debe seguir demandando información y, como ustedes lo planteaban en un principio, no cualquier información o volúmenes de información que no tengan significado o contenido. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos hurgar al interior de las instituciones? Y retomando lo que Francesca le preguntaba en el anterior bloque, entonces sí es posible que el ciudadano no tenga que hacer un gran esfuerzo a partir del 1 de junio, a partir de mañana sábado, para acceder a información que el anterior gobierno nos ha estado ocultando, porque es muy posible que este que viene... Sí la quiere entregar. La quiere entregar para develar cosas oscuras, o potencialmente oscuras. Por supuesto, yo digo que la información tendría que estar al interior de todas las instituciones, y ahora solo falta que las personas la soliciten y que si no está satisfecha con lo que se le entrega, que apele, ¿verdad? Porque en eso consiste este tema. Tenemos una muy buena ley, pero hagamos uso de esta y hagámoslo bien.
la ley no se establece tiempos, no es que tampoco usted se va a demorar y nunca va a tener esa información. La ley establece tiempos y se debe cumplir en esos plazos. Entonces creo que tenemos esta oportunidad y hay que aprovecharla. ¿Y cuántos son los miembros del instituto, Herminia? Entendemos que faltan 2 miembros, de los periodistas y de la empresa privada. Así como hay un plazo para que los oficiales respondan a la solicitud de información, ustedes tienen el instituto tiene un plazo y ¿por qué no se ha nombrado hasta el momento? Fíjese que se pasó con el nombramiento de la persona que debía estar nombrada por el sector de la empresa privada. Entendería que casi 2 años no se daba el nombramiento. Hubo, ¿verdad?, una demanda ante la Corte Suprema de Justicia cuándo se iba a hacer el nombramiento. Entonces dependía de que resolviera la Corte para que esto pudiera desentramparse. Afortunadamente, la Corte dio su fallo y ya se nombró a la persona que va a representar al sector de la empresa privada. Eso ¿Y ya los se periodistas tiene. qué pasa? Faltaría únicamente el nombramiento de los periodistas y que acá es más corto el tiempo que ha pasado porque debía estar nombrado en febrero. A ver, con las reformas que se hizo al reglamento se decía que por lo menos 3 instituciones debían participar con propuestas. En este caso, hasta donde yo conocí, únicamente la Asociación de Periodistas, la APES y ASPIES habían hecho propuestas. Entonces se esperaba que hubiese una tercera organización proponente a efecto de poder dar cumplimiento a lo que establecía el reglamento. Y hay una tercera organización, pero que no ha propuesto. No ha propuesto, exactamente. Entonces ahorita los periodistas no están representados. No están representados. En este caso estaría mi suplente al frente del instituto, que debería estar como comisionada propietaria. Herminia, ¿verdad? ustedes fueron electos para 6 años. Así es. Corríjame si me equivoco. Usted podía haberse esperado a que hubiese un nombramiento por parte de los periodistas para renunciar. ¿Por qué no espera? ¿Por qué renuncia? Porque está hasta aquí. Porque se va. Porque ya no aguanta. Sí. Fíjese que yo dije en un programa radial, esta es la última vez, decía yo, que voy a repetir el tema, y es que generó mucha polémica. Yo quise renunciar de manera sigilosa, sin que esto tuviera... Imposible. Pero al final, ¿verdad?, surge la pregunta de por qué me voy. Creo yo que se me hace fácil responder. Iniciamos con una dinámica de trabajo en la que le apostamos a cambiar esa mirada que se tenía a los funcionarios públicos. Es decir, llegar a una institución y no pensar cuánto yo me voy a beneficiar de la institución, sino qué puedo aportar yo como servidor público. Un equipo de trabajo que cree en el tema, jóvenes que se empapan de la temática y que trabajan sin pago de horas extras, es decir, apasionados por el tema. Hay cambios en la dirección de la institución y yo percibo, ¿verdad?, y como lo he dicho, es mi percepción. Yo quisiera estar equivocada por el amor que se le tiene a la institución que creamos de cero. Es decir, estar equivocada en cuanto a que esa mística de trabajo yo hubiese querido que se mantuviera. Pero si usted ve a un funcionario que lo que quiere es empezar a ver a quiénes son a las personas que hay que mover porque eran de confianza de este o del otro comisionado, entonces ahí como que usted dice... Hay una persecución entonces interna. Yo no sé si persecución u hostigamiento, ¿verdad? Hostigamiento al personal, que yo lo único que pudiera decir es gente comprometida con el trabajo. Y ojo, ¿verdad?, porque la gente que está en el instituto está comprometida con el tema, no con uno o con otro comisionado de los salientes. Y yo creo que ese fue el éxito de la institución, porque qué pena cuando a usted un empleado le agacha la cabeza y le dice que sí a todo, aunque usted esté equivocado. Herminia, los periodistas tendrían que elegir, no están obligados a elegir un periodista, están obligados a un representante de los periodistas. Por supuesto. ¿Qué conviene? ¿Que sea un periodista o que sea una persona que entienda la ley y que entienda para qué va a ser nombrado? Fíjese que la ley es tan buena y de fácil comprensión que no se necesita necesariamente ser abogado, ¿verdad?, para entender la ley y poder aplicarla.
Creo yo que el gremio de periodistas somos tan celosos que difícilmente vamos a permitir que no sea un colega periodista el que sea propuesto para ocupar el cargo de comisionado o comisionada. Entonces yo creo que ahí, ¿qué es lo único que debería tener esta persona que va a entrar en esta terna? Número uno, ser consciente de que el país necesita de que las cosas se hagan bien, de que no se va a llegar a un puesto únicamente contando cuántos miles me van a pagar o cuántos viajes voy a hacer, sino que pensar en que hay que trabajar mucho si es que realmente queremos que las cosas funcionen bien en el país. Entonces, el compromiso que se debe tener una persona coherente con lo que diga y con lo que haga, ¿verdad? Porque muchas veces ante un micrófono, ante una cámara, el funcionario público dice muchas cosas, pero cuando estamos al interior de las instituciones y debemos tomar decisiones, entonces ahí como que nos tiembla el pulso. Entonces yo creo que la persona que va a ser propuesta por el sector de la prensa debe estar comprometida con la temática. Vaya, pero después de que usted nos explica de manera no tan con a detalle, pero bastante claro, las razones que la motivan a usted a renunciar, le preguntaría, ¿es un negocio ser comisionada? ¿Vale la pena que un periodista sacrifique su independencia al convertirse en cierta forma en funcionario público para entrar en un esquema donde usted, que tenía tanta credibilidad, prefirió salir? Fíjese que yo creo que todo implica retos y si hay algún colega que realmente quiera apostarle a esto, yo creo que ricos no nos hacemos dentro del cargo porque la paga es pequeña en comparación. ¿Cuánto es lo que gana un comisionado? Entramos ganando nosotros $3.500. Al final de nuestro periodo se aprueba un incremento y lo aprobamos sabiendo que lo iban a ganar los que llegaran porque nosotros estábamos saliendo. ¿Y de cuánto es ahorita lo que ganan? De $3.800. $3.800 menos descuentos. Menos descuentos. Ajá. Y acuérdese usted que hay comunicadores institucionales que ganan más de $3.500 con una serie de prestaciones y además de eso pueden hacer otros trabajos. El comisionado o comisionada únicamente puede dedicarse a ser comisionado o la docencia, que es lo que permite la ley. Entonces, al final, si usted suma, no son muchas las ventajas al ser comisionado, pero usted hace un aporte al país en un tema en el que no hay muchos niveles de conocimiento, porque es un tema nuevo, es un tema que incomoda a muchos y que entonces usted tiene, es un reto realmente. Es decir, Ana, tengo que irme a una pausa comercial, perdón por interrumpir, ya volvemos con el último bloque de la entrevista. Sí, continuamos, Ana. Sí, para cerrar el tema de los periodistas, ¿qué consejo entonces tú le darías a ese al periodista que quiera aplicar o al periodista que todavía duda si debe aplicar? Porque, ojo, una cosa es que los propongan, pero ¿quién elige? Eligen en una votación, ¿verdad? Exacto, es decir, se hace una asamblea, ¿verdad? Ahí se elige a la terna que va a ser presentada al Ejecutivo y elige de la terna que le presenta cada uno de los sectores. El presidente elige. Es el presidente, pero ojo, porque la responsabilidad la tienen las asociaciones, cada una de las proponentes, porque las asociaciones deberían de presentar 3 cartas en la que cualquiera de los 3 va a desempeñar un papel excelente. Pero estamos hablando que el nuevo gobierno que se instala mañana, cuyo presidente abiertamente ha expuesto opiniones bastante fuertes contra algunos medios de comunicación, es el que va a decidir sobre 3 candidatos que 3 asociaciones periodísticas va a presentar, quién es el que conviene como comisionado. Exactamente. Y hay una garantía que hayan criterios realmente técnicos y no subjetivos en la elección. La ley establece cuál es el perfil del comisionado. Yo creo que la clave está en que las asociaciones proponentes
presenten sus mejores cartas. Cuando yo me doy cuenta que en la APES había 18 candidatos, yo digo qué bueno que los colegas estén interesados en participar. Y al final nos encontramos que eran 3, 4 personas las que estaban participando. Entonces usted dice, ¿qué pasó? Entonces el nivel de escogitación que usted puede tener se reduce considerablemente. Entonces, ¿quién falla? El que tiene que poner el dedo de quién va a ser el comisionado o las asociaciones que debemos hacer nuestras mejores propuestas para que cualquiera de los 3 realmente vaya a desempeñar un papel como lo queremos. Y Herminia, así como está conformado el instituto así, en este nuevo periodo, ¿cómo ve usted y cree que mantenga la independencia y que de verdad sea tan expedito, eficiente como lo ha sido en el pasado consiguiendo la información de cara a, como decía Ana, se está manejando la comunicación con esta nueva era, con el nuevo gobierno que va a entrar, que todo se hace anuncios por Twitter o todo se hace a través de redes sociales? Yo creo que es clave el rol contralor que juegue la ciudadanía, porque las instituciones, la ciudadanía les exigen. A ver, cuando hacemos rendiciones de cuentas, el instituto preguntaba a la gente, ¿qué quiere conocer usted? Porque mucho funcionario público cuenta lo que él quiere dar a conocer, lo que él quiere. Pero ¿cuántas instituciones se atreven a preguntarle a la gente qué quiere conocer usted en una rendición de cuentas? Y nosotros lo hicimos. Y eso es exponernos, pero de eso se trata el trabajo del funcionario público. Es decir, que haya una crítica, que haya esa contraloría de qué es lo que se está haciendo al interior de las instituciones. Herminia, casi como teniendo una bola de cristal, por el comportamiento que ha tenido el presidente electo a lo largo desde que, bueno, era alcalde de Nuevo Cuscatlán, alcalde de San Salvador y después candidato a la presidencia. ¿Cree usted que sea un presidente que le apueste a la transparencia? ¿O vamos a tener un modelo bien similar en el comportamiento, en ese tema, como el que se ha tenido o se tuvo con Mauricio Funes y con el presidente Sánchez Serén? Yo creo que el presidente electo ha dicho en algunos espacios en los que él, ya sea vía Twitter, que va a hacer contraloría a las diferentes instituciones y que sus funcionarios van a estar siendo fiscalizados. Por lo que se entiende, no sería un presidente que va a dejar solos a sus ministros, ministras en las diferentes instituciones. Entonces, aquí es donde está el rol contralor de la gente y de todas las instituciones, ¿verdad? Porque él lo ha dicho, hay registro de eso que dijo, entonces tendríamos que exigirle a nuestros gobernantes, a nuestros diputados, a nuestros alcaldes que cumplan con lo que dicen. El tema es que a nosotros se nos olvida rápidamente las promesas que nos hacen. Entonces hay un momento de euforia en el que nos hablan tan bonito y entonces vamos a una elección y damos el gane a este o al otro. Pero ¿qué pasa cuando no exigimos cuentas de todo lo que nos prometieron? Una clara señal de transparencia no debería de ser presentar como el Estado en cómo queda los diferentes órganos del gabinete, por ejemplo. No se debería presentar como una evaluación de cómo le están entregando, por ejemplo, porque esto yo no tengo memoria de cuándo se ha hecho al final. Exactamente. La transición. No, de decir este instituto o este ministerio dejó esta deuda, utilizó, o sea... Supongo que lo va a hacer, ¿verdad? Deberían los salientes dejar un documento en el que establezcan en qué condiciones queda la Pero no institución. una memoria de labores, pues, porque eso es como usted decía, poner lo que el... Exactamente. Pero aquí acordémonos también el impasse que ha habido entre el gobierno saliente, el gobierno entrante, entonces difícilmente cómo se ponen de acuerdo para justamente tener todo eso. Nosotros en el instituto, los comisionados, queríamos entregar a los nuevos que llegaran. Al final fue una salida casi que por la puerta de atrás de los últimos 3 comisionados que estábamos en el instituto, cuando no era esa la dinámica que nosotros habíamos planteado
que queríamos hacer, es decir, cómo le decíamos a los entrantes en qué estado dejábamos los diferentes temas que estábamos abordando. Y se exponen más a que haya una malinterpretación de alguna toma de decisión. Herminia, usted, yo no sé cuánto nos queda. Todavía falta. Usted ha hecho mucho hincapié en la ciudadanía. Yo creo que a manera de educación, a mí me gustaría que nos detallara los pasos que tiene que seguir un ciudadano si yo quiero información acerca de... Excelente. Nos quedan 2:30. La Asamblea Legislativa. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde recurro y a dónde se mete el instituto? Creo que es bien importante que el ciudadano sepa de entrada qué es lo que quiere pedir. Como le decía, tenemos peticionarios de lujo que le detallan qué es lo que quieren y no hay posibilidad de que le entreguen otro documento, porque la persona dice, esto es lo que estoy solicitando. ¿A quién le pide? Le pide al oficial de información de la institución que le interesa. Por ejemplo, usted quiere conocer del Ministerio de Salud, usted se aboca ante el oficial de información de esa institución. Y acá lo importante, si usted no está satisfecha con lo que le entregan o no le dan una respuesta, no dé por perdida su petición, acuda ante el instituto porque la ley establece plazos para que usted apela o porque no se le dio trámite a su solicitud, porque no hubo respuesta o porque está inconforme con la información que le han dado. Usted pidió X documento y le entregaron Y. Entonces usted dice, no es esto lo que yo quiero y apela. En el instituto conocimos cientos de casos de esa naturaleza donde al final el funcionario de gobierno terminaba entregando lo que realmente el ciudadano quería. El instituto está hecho para la apelación. El instituto no pide, yo no llego al instituto a pedir información, llego a pedir ayuda. Exactamente, usted apela porque está inconforme. Al instituto pueden llegar a pedir información del instituto, porque es otra institución más que debe rendir cuentas de lo que hace. Y están obligadas por ley las instituciones a darles información al instituto. Por supuesto. En un plazo, ¿cuánto es el plazo que establece la ley? Debe responderle en 10 días. Okay. En 10 días hábiles. En 10 días hábiles. Pero la ley también establece que si la información ya tiene una cantidad de tiempo establecida, usted como oficial de información puede tomarse unos días más, pero debe notificarle al ciudadano peticionario que por la antigüedad de la información va a extender el plazo. Pero todo está establecido en la ley, no es arbitrario por parte del oficial de información. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, porque es un tema de suma importancia para la ciudadanía. Esperamos poder contar con usted nuevamente en otras intervenciones. Herminia, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el buenas espacio. noches. Buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Un gusto que nos hayan acompañado. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche, siempre aquí por Canal 33. Que pase un feliz fin de semana.